Estamos muy felices de regresar con nuestros podcasts, hoy Corazones Libres, con un tema absolutamente maravilloso, un tema que nos invita a la reflexión como la gran mayoría de los temas que hemos venido trayendo y que nos cuestiona un montón. Esa es la invitación, que cada uno de nosotros nos preguntemos qué tan espirituales somos, porque pues lo que pretendemos con este podcast el día de hoy es que nos llevemos una idea de que es necesario cambiar el chip, es necesario que nosotros nos reeduquemos a nivel espiritual, y pues aquí les vamos a ofrecer cortico y sintetizado tres punticos muy especiales para que sepamos eh, qué es eso que tenemos que adquirir para cambiar la idea de lo que hemos creído como espiritual. Me acompaña mi hermana Mónica. Mónica, bienvenida en este día de hoy aquí a grabar este maravilloso podcast. Hola, bienvenidos a todos los que nos están escuchando en este momento. Como lo acaba de decir mi hermana, un placer estar aquí porque finalmente necesitamos ir buscando cada día las herramientas para ser mejores, para encontrar esa parte espiritual que en el mundo nadie nos enseñó, nadie nos dijo que era, pero que realmente hoy cada vez más el ser humano lo está buscando, ¿cierto? Queremos una transformación y esa transformación solo se puede dar desde el espíritu, si conocemos esa parte espiritual que cada ser contiene. Me encanta eso que dice Mónica y me alegra mucho tenerla conmigo porque también es una investigadora de hace mucho tiempo, una buscadora de la verdad. Yo tengo el privilegio de acompañar a muchas personas en su proceso de transformación, y una de las grandes necesidades que es evidente es que hay que llenar un vacío, y todos nos preguntamos eh, o nos cuestionamos por qué, si lo tenemos todo entre comillas, seguimos experimentando tanto vacío, tanta carencia, nada nos conforma. Que si tenemos carro, que si la casa, que si los hijos, que si la plata, que si estamos llenos de muchas cosas, a veces carecemos también de ellas, ciertamente, pero ni teniéndolas y sin tenerlas, pues el ser humano sigue movilizándose en una cantidad de vacío. Por eso nos inspiramos en este programa, porque sabemos que la única forma de llenar el vacío es acercándonos a nuevos conceptos espirituales. Entonces, bienvenidos, aquí les vamos a regalar estas pildoritas, y si les suena, si resuena en sus corazones este mensaje, si ustedes sienten que esto de verdad tiene sentido, pues aquí vamos a estar atentos a ustedes, queremos sentirlos más cerca. Todo aquel que quiera y tenga el anhelo de transformar su propia experiencia, pues háganos una cenita, escríbanos, nos encuentran en redes sociales, nos encuentran en Instagram, en YouTube, en Telegram, y por supuesto que al final les estaremos dejando nuestro WhatsApp para que se conecten con nosotros. Bueno, Moni, traíamos pues como pildoritas, entregarle a los seres humanos como algunos elementos. Yo ahorita les dije que eran tres punticos, para que nos transformáramos de verdad y empezáramos a ver qué significa la verdadera espiritualidad. ¿Qué piensas tú si nosotros invitamos a nuestros escuchas a, como primer paso, a renunciar a todas las creencias? Si uno se revisa adentro, las creencias solo han traído muerte, desolación y más vacío. Y cuando hablamos de creencias, eh, ahí hay mucho tela por cortar, porque son creencias familiares, son creencias culturales, son creencias asociadas a la religión, a las filosofías, a los dogmas, que agregar cuando invitamos a nuestros escuchas a que renuncien a sus propias creencias. Lo que acabas de mencionar es súper importante porque es renunciar y ese renunciar implica desaprender. El desaprender nos lleva a que tenemos que revisar qué es lo que hoy tenemos en este cerebro, en esta mente, que no concuerda o no va de la mano con lo que realmente somos como seres espirituales, ¿cierto? Y ir quitando esos conocimientos
¿Y cómo los cambiamos? Con unos nuevos que nos traigan la verdad. Entonces, súper valioso lo que tú dices de debemos renunciar a las creencias. Por poner un ejemplo pequeñito, ¿cuántas veces nos hemos creído, como ya lo hemos mencionado anteriormente, Nora nos lo ha dicho, que somos insuficientes, que no valemos? Y eso es mínimo, ¿cierto? Uno dirá, esa bobada. Sí, pero esa bobada es algo que día a día nos está trabajando en la mente y nos está haciendo creer que de verdad somos insuficientes. Y somos tan inmensamente poderosos que esas frases no deberían existir en nuestras mentes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir borrando ese concepto de que no valgo, irlo cambiando por lo valioso que soy, para ir comenzando este proceso de ir renunciando a esos conceptos que no son válidos para un ser que está buscando su esencia. Ay, qué bonito. Y entonces, volviendo a ese título que les traíamos, que era la reeducación espiritual, pues es que nosotros hemos creído que la espiritualidad está afuera y le hemos ido a buscar en cualquier cantidad de prácticas. Algunos de nosotros, como nosotras, buscando en las religiones, otros tantos buscando en las filosofías, en las corrientes, en las prácticas espiritistas, en los rituales que a veces se nutren solamente de santería. Y en esos lugares pues tampoco nos llenaron o no nos satisfacía el mensaje que ellos nos estaban entregando. Eso sí, lograron seguramente dejar en nosotros una cantidad de creencias que son absurdas, como por ejemplo creer que lo espiritual está afuera y dejar de vernos a nosotros por dentro. Entonces nosotros necesitamos entrar a confrontarnos, saber indiscutiblemente, y esto a mí me lo han escuchado decir muchísimas veces, hoy vuelvo y lo pongo sobre la mesa, saber que dentro de nosotros hay un impostor. Si nosotros seguimos pensando que esa voz que divide, que daña, que atormenta, que es lúgubre, que es fría, que es tosuda, somos nosotros mismos, estamos cometiendo un gran error. Y ahí los invitamos a que cambiemos las creencias, ahí los invitamos a darnos cuenta como miércoles. Si yo realmente provengo de la luz, lo espiritual siempre nos invita a conectarnos con la luz. Si yo realmente provengo de la luz, pues ¿qué hago en esta práctica de división, de olvido, de dañar, de trastornar un poco como lo que es esencial? Entonces esta es nuestra primera invitación. Hay que renunciar a las creencias que hasta ahora solo nos han traído muerte, desolación y vacío. Cuestionémoslo todo, Mónica. Por ejemplo, si yo le preguntara a la Mónica anterior, a la Mónica que no había hecho su trabajo de investigación, y le preguntara, Mónica, ¿tú qué crees del amor? ¿Tú qué me dirías en ese momento? No, que el amor es todo lo que viene con detalles románticos, el hombre que te trae flores, que todo el día te escribe cómo estás, cómo amaneciste, feliz noche, el que te lleva un chocolate, el que te lleva un peluche, ¿sí? Una cartica. Diría que eso es el amor. Esos detalles externos eran para mí el amor antes de comprender que no era el verdadero amor. Ese es el punto, que nosotros cuestionemos lo que nosotros estamos creyendo. Hoy los invitamos a darnos cuenta que dentro de nosotros hay una sabiduría súper grande. Ahorita les vamos a mencionar, no me voy a anticipar, ese es el tercer punto, pero que nosotros podamos preguntarnos: yo qué creo del amor, yo qué creo de la vida, yo qué creo del dinero, yo qué creo de ciertas figuras de autoridad que me acompañan o me rodean, yo qué creo de la muerte. De la muerte, exactamente. Y si nosotros empezamos a hacernos estos cuestionamientos, inclusive a ponerlos en el papel, vamos a darnos cuenta si realmente eso que nosotros estamos creyendo está alineado con este principio de espiritualidad que es el que construye. Y ahí empezamos a desnudar un poco o a ejercer esta tareita que les estamos proponiendo, que es la tareita de renunciar a cuanta creencia absurda y limitante hay. ¿Qué tal este título de este segundo punto, Moni? Sin palabras, porque cuando entramos a leerlo, ¿cierto? O a entenderlo, que hay un enemigo, pues la primera reacción que uno tiene es: no hay un enemigo dentro de mí. O sea, yo soy así, o sea, esa es mi personalidad, así me crié, ¿cierto? Esas son las características con las que vengo. Pero no, hay un enemigo que no nos pertenece, que nos ha hecho creer
que esas cosas que mencioné anteriormente, como sentirnos insuficientes, es lo que realmente soy. Cuando me doy cuenta que no es así, entiendo que hay un enemigo, esa no soy yo. Mi principio original, mi principio es de una perfección porque vengo de un ser superior perfecto, o sea que esa otra vocecita que me está diciendo ya todo lo que va en contra de la vida, nada tiene que ver con la construcción de vida o de un mejor ser, entonces no es ese principio que tengo. Es un enemigo que lo que está tratando de hacer es dividirme en el interno para que yo no pueda encontrar ese ser perfecto que soy. Y se los voy a leer para quienes no tienen la posibilidad de vernos a través de nuestras redes visuales, sino únicamente escucharnos. El segundo punto que nosotros proponemos el día de hoy para hacer una reeducación espiritual, para hacer un reseteo. La palabra reseteo puede sonar un poquito incómoda, pero resetear significa volver un objeto a su estado original para que vuelva a ser útil. Entonces, nosotros hoy les proponemos como segundo paso, el primero, se los recordamos, es romper con todas las creencias que solamente han traído desolación, vacío y muerte. Y el segundo es aceptar que hay un enemigo oculto dentro de nosotros. De esa forma nosotros podemos activar el despertar de conciencia. Cuesta, sí, porque es que no, a la gran mayoría de los seres humanos hemos sido condicionados, hemos sido adoctrinados de tal manera que no pudiéramos pensar por nosotros mismos y que solamente ese enemigo oculto que está, como lo dice Mónica, dentro de nosotros, es una vocecita muy incómoda, dirigiera nuestra vida. Para uno empezar a visibilizar el enemigo, ahorita también lo decíamos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, yo por qué pensé esto? ¿Yo por qué dije esto? O peor aún, ¿yo por qué hice esto? Uno en su proceso de reflexión, uno dice, no, o sea, con mis 5 sentidos puestos, yo no hubiera hecho esto. ¿Yo por qué lo hice? ¿No será, Moni, que es que ese enemigo nos envuelve tanto en su trampa, o en su tramaña, o en su, no sé qué palabra utilizar, que nos conduce al camino del error y nosotros, ingenuos, incautos de él, caemos una y otra vez en el error, porque además también su idea es sumergirnos en la culpa, en la vergüenza, en la tristeza. Sí, es que realmente, cuando Nora lo estaba mencionando, que nos llegan pensamientos a la cabeza, me reí porque finalmente me ha pasado. Cuando estoy arreglando la cocina, estoy tranquila arreglando la cocina, y cuando menos pienso me llega un pensamiento que no es de un chisme, o estoy pensando mal de una persona, ¿cierto? Ahí es cuando, en la mayoría de las ocasiones, uno diría, le sigue dando fuego a ese pensamiento y se queda ahí pensando en eso. Cuando ya uno va haciendo este trabajo, este proceso, va siendo consciente de ese tipo de pensamientos. Cuando nos llega ese tipo de pensamientos, uno dice, eso no me pertenece. Pues yo, ¿por qué estoy pensando así de mi vecino? Nada que ver. Y lo reemplazo por un pensamiento nuevo, ¿cierto? Qué lindas están las flores, siento el cantar de las aves. Entonces, esa es la manera en que vamos encontrando, haciendo conscientes ese enemigo que lo que quiere es causarnos dolor, agonía, tristeza, con ese tipo de pensamientos. Ese enemigo, como para visibilizarlo un poquito más, necesitamos ser conscientes que nuestra cadena genética fue alterada hace mucho tiempo atrás. Nosotros en nuestros programas de Corazones Libres hemos ya ahondado un poco, los invitamos a escuchar los anteriores y los invitamos, hay muchos canales en YouTube, muchos canales en internet que promueven el ejercicio de desnudar a ese enemigo para que nosotros podamos acercarnos a lo que en realidad es verdadero, y no porque nosotras tengamos la verdad, eso sería un poco como vanidoso pensar que nosotros tenemos la verdad.
pero sí nos dedicamos durante muchísimo tiempo a salir de la ignorancia, y ese es uno de los caminos muy importantes para darnos cuenta de la existencia de este enemigo. Necesitamos salirnos de la ignorancia, cuestionarnos todo, preguntarnos todo. Sabemos que estamos en épocas muy complejas, estamos en un momento de humanidad donde yo me río mucho a veces conversando de tú a tú con las personas, porque les digo, sí, así lo escuché alguna vez de una persona con mucha sabiduría, y decía, estamos en la cima de la estupidez. Y justamente cuando llegan estos acontecimientos, cuando la humanidad está en la cima de la estupidez, es cuando nosotros necesitamos indiscutiblemente activar un cambio. Y reeducarnos espiritualmente nos invita a salirnos de la ignorancia, dejar de creer en filosofías, en corrientes, en rituales, en pensar que no sé, yo soy muy escueta y muy directa a veces con esas prácticas, y seguro que uno o otro pues detractor debo tener, pero es ingenuo seguir buscando la espiritualidad en el yagé, en el ayahuasca, en la astrología, en la santería, en el ritual, porque es que tú por defecto eres un ser espiritual. Enseguida, el tercer punto es muy profundo y un poquito más extenso, porque justamente lo que vamos a hacer es mostrarles un poquito de ese ser que nos conforma. Hay otro aspecto muy importante, Moni, para destronar a este enemigo, y es justamente este que les estaba hablando, derrotar el fanatismo, porque es que a veces nos fanatizamos con tantas cosas, con todo, y idealizamos a personas. ¿Qué tal pues nosotros persiguiendo gurúes, avatares, presidentes, artistas de farándula, no sé, líderes, cultos, líderes que se dicen llamar enviados de Dios en la tierra, equipos de fútbol. Es más, no solo personas, ¿cierto? Nos hemos hecho fanáticos de lo material, ¿cierto? Entonces, fanáticos al poseer la casa, al poseer el carro, al poseer la bicicleta, bueno, una cantidad de cosas materiales que creemos que nos van a llenar ese vacío, que no es, porque no está afuera. Y esa materia no nos conduce a encontrar esa espiritualidad. Entonces, es derrotar ese fanatismo. Nada está afuera, todo está dentro. Nada está en el cantante que me dice alabe a Dios si él con su ejemplo no está alabándolo con sus obras, ¿cierto? Entonces yo no puedo creer que el otro me va a salvar, o el otro con sus conceptos va a hacer un cambio en mí, porque soy yo la que debo activar esa voluntad y hacer ese cambio, ser un ejemplo vivo para los demás y no ser fanático de todo lo que acabamos de mencionar, que eso solo es externo. Y entonces, digamos que dentro de este puntico, aceptar que hay un enemigo oculto dentro de nosotros y empezar a activar el despertar de conciencia, lleva dentro de sí esas tareitas. Uno, salir de la ignorancia. Entonces, Mónica lo acaba de expresar, a veces creemos que el vacío se va a llenar con cosas afuera. A veces creemos que se va a llenar con cosas materiales. A veces creemos que lo vamos a llenar cuando haya adulación, reconocimiento, aceptación, muchos likes en mis redes sociales. A veces creemos que el vacío se va a llenar cuando yo tenga muchísimo reconocimiento, y el vacío solo se llena con conocimiento interior, con un trabajo interno, un pulirme adentro, descubrir la grandeza que nos conforma y acercarnos un poco más a toda la sabiduría interior que nosotros tenemos. Finalmente, para salir de la ignorancia y para derrotar el fanatismo, le vamos a sumar una tareita más. ¿Qué tal si nosotros somos muy vigilantes de lo que llevamos a nuestro interno a través de los sentidos? También lo hemos mencionado en otras oportunidades, pero de nuevo, Moni, ¿por qué será tan importante cuidar y vigilar los sentidos? Es que los sentidos son las puertas de entrada a lo que llevamos a nuestro espíritu. Así de sencillo, ¿cierto? Lo vemos también como, pues, qué tontería, ¿cierto? Pero si entramos a reflexionar, a analizar, vamos comprendiendo que todo lo que nos está llegando está quedando grabado en nuestro interno.
Entonces, qué bueno que comprendamos que lo que vemos debe ser algo que me llene, ¿cierto? Que me nutra, no que me destruya. Un ejemplo sencillo. Para mí, los realities son una cosa que no comprendo cómo el ser humano disfruta viendo la destrucción del otro, ¿cierto? Entonces, si no va conmigo, ¿yo para qué le pierdo tiempo a un reality? ¿Cierto? Entonces, me siento a ver un programa, un documental de la naturaleza, un documental de la tierra, un documental del espíritu, ¿cierto? Algo que nutra mi ser. Lo mismo pasa con lo que escuchamos. Entonces, si la música que estoy escuchando me está llevando a incitándome a ser violento para quien la escucho. Cambiemos la música por algo que nos lleve a tranquilizarnos, a estar en armonía, estar en equilibrio. Entonces, los sentidos son súper importantes porque son las puertas de entrada con lo que vamos alimentando ese espíritu. Tanto por hacer, y a pesar de que nosotros mencionemos muchísimas tareas, solo se requiere un poquito de rigor interno. Porque qué tan simple es darme cuenta que eso que está llegando a través de mis sentidos no me nutre. Y si no me nutre, pues no me pertenece. Y si no me pertenece, pues yo lo puedo desechar. Entonces, siento que es una tarea que a veces pareciera compleja, no lo es tanto. Espiritualidad no es santería, no es camándula, no es religión. No es religión. Yo a veces me pregunto, tantos rituales que se practican y quien sale de ese ritual, no voy a generalizar, pero muchos podrían salir o a tomarse licor y envenenar su cuerpo, o a pelear con sus hijos, o a pelear con su esposa, o a hacer el comentario del otro. Entonces necesitamos vigilar mucho nuestros sentidos, estar atentos a lo que estamos pensando y que todo lo que llegue a nosotros sea para llevarnos a crecer. Científicamente, y no solo científicamente, sino que también a nivel de profecía, que es un tema que nos apasiona muchísimo a nosotros, se ha establecido que el ser humano solamente logra, digamos, como adentrarse en el 10% de su capacidad cerebral. Si nosotros empezamos a conectar con lo espiritual, empezamos a expandir nuestra mente a nivel del universo, pues podríamos habitar todo el cosmos y podríamos utilizar mucho más de esa capacidad que nosotros tenemos. Entonces, rompamos la mente, escuchemos cosas nuevas, no tengamos miedo a lo desconocido, démosle paso a la investigación, a la curiosidad, porque es que se nos agotó. Se nos agotó, estamos tan condicionados que la vida se nos convierte en una rutina, me levanto, trabajo, como, vuelvo y trabajo, me acuesto, me levanto, como, vuelvo y trabajo, me acuesto, y no le estamos poniendo una chispa de interés a otras cosas que es necesario para salirnos de la monotonía. El vacío no se llena sentado en la sala diciendo, esto es muy fácil, todo va a pasar, eso es falso positivismo, yo puedo, yo quiero, es muy fácil, lo voy a lograr, y por ahí sigo actuando igual. Exacto. Muy bien, esperamos que hasta este momento ustedes se sientan cómodos, esto que les estamos mencionando pues les haga muchísimo sentido, porque vamos con este tercer punto que es, wow, es como la apertura de verdad a la verdadera espiritualidad. El tercer paso que nosotros les queremos presentar, habíamos hablado, y voy a hacer un breve resumen. Primero, de romper todas las creencias, cuestionar todas las creencias, porque solamente nos han dejado miedo, vacío, desolación y muerte. ¿Listo? Sí. El segundo, comprender, aceptar que tenemos un enemigo oculto, que ese enemigo oculto busca la división y que para contrarrestar ese enemigo oculto, entonces deberíamos renunciar al fanatismo, ser vigilantes con nuestros sentidos y derribar la ignorancia, es decir, que nos cuestionáramos, que buscáramos información, que fuéramos curiosos, que nos adentráramos en una búsqueda diferente. Y el tercer paso, que es fantástico, que es lo más alentador que hoy les podemos ofrecer, es que nosotros nos demos la oportunidad de aceptar que tenemos un ser,
un ser, ni siquiera lo conocemos, porque como todo el tiempo hemos sido presas de ese personaje incómodo que hay en nuestra cabeza, como todo el tiempo hemos sido víctimas de ese intruso que está con nosotros, pues no tenemos ni idea, no teníamos ni idea que teníamos un ser. ¿Mm? El ser, si lo pudiéramos poner en palabras, yo me atrevo a decir que es una sabiduría espiritual resplandeciente. Nosotros crecemos pensando que solamente somos cuerpo, mente y emociones. Por allá, en cualquier escenario nos mencionaron que teníamos un espíritu y que el alma, y al alma lo ponemos así toda romántica también, y al alma también la ponemos así toda dulce, que sí es dulce, pero que no está afuera. Entonces, empezar a darnos cuenta que tenemos un ser, pues es súper revelador en cuanto a esa reeducación espiritual. ¿Qué piensas? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, no es afuera, ¿cierto? Entonces, ese ser hace parte de nosotros. Entonces, si nos remontamos a nuestro origen, ese ser viene con cada hombre, ¿cierto? Es lo que soy, lo que he sido y lo que he de ser. O sea, está con el hombre, de por sí viene con él. Entonces, qué bueno que podamos descubrir ese ser tan maravilloso que cada hombre en su individualidad tiene. Cada ser es diferente, pero ese ser viene desde una creación igual para todos, ¿cierto? Entonces viene como de una fuente creadora para cada ser humano y cada hombre tiene su ser, que es lo que debemos ir buscando con estas técnicas, con estos tips para nuestro crecimiento. Debemos ir buscando esa sabiduría, adentrarnos a ese ser, porque ese ser es sabio, tiene toda la sabiduría que necesitamos, o sea que no hay que ir a buscar afuera, es ir a encontrarnos con ese ser para saber que ahí están las respuestas a todo lo que nos pasa, a lo que nos aflige o a los cuestionamientos que en el día a día se nos van presentando y que creemos que no hay respuesta, pero todo tiene respuesta. Nada en el universo existe por casualidad. Nada es un misterio como nos lo hicieron creer, que esa es una de las creencias que debemos ir sacando de nuestra mente, que es que todo es un misterio y nada tiene respuesta. Todo tiene una respuesta. Lo que pasa es que debemos ir encontrando la mecánica para irla buscando en el interno de cada uno. Qué bonito. Hay mucho donde consultar, muchachos, hay mucho donde buscar. Siempre nosotros traemos como referencia a grandes profetas que han llegado a este planeta, pues justamente a mostrarnos la sabiduría del ser. Entre ellos Jesús. Lo admiramos un montón y hace mucha parte de nuestra investigación. Yo hago siempre la siguiente referencia: haber entrado a conocer muy a profundidad el enemigo oculto, pues también nos generó la curiosidad de saber de qué nos estaba alejando, qué era lo que el enemigo pretendía toda vez que quería liderar nuestra vida, y era alejarnos de nuestro ser. Entonces eso nos motivó a seguir preguntándonos, entonces, ¿qué es lo que conforma el ser? Nos dimos cuenta que es una fuerza que se siente en el corazón. Mire, para los que nos están viendo, ahí pueden ver una imagen absolutamente maravillosa, y para quienes no, yo se las voy a describir. Estamos viendo un corazón, pero no un corazón romántico, sino el corazón de carne, el corazón físico, y dentro de ese corazón un universo completo. Dentro de ese corazón están las galaxias, las estrellas, los soles, está la misma humanidad, está todo ese principio creador. Y pues es darnos cuenta que el ser siempre ha estado con nosotros. El ser vive y se manifiesta en unas leyes, pero al mismo tiempo vive dentro de nosotros. Yo creo que no podríamos dejar pasar este podcast sin hacerles una lectura muy bonita que aparece también como referencia en esos textos bíblicos y se menciona en Hechos 17. Yo la voy a leer, Moni, y enseguida nos ofreces esa mirada tan bonita frente a este párrafo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Siendo un apartado bíblico, Moni, porque lo trajimos acá para hablar del ser. Porque debemos reconocer que ese universo que está allá afuera y que pensamos que está allá, y solo es cuando miramos el firmamento, cuando vemos un documental, ¿cierto? Allá está el universo. Pero hay una frase que nunca se me olvida que dice, como es afuera, es adentro. Entonces vamos a hablar del ser, es porque todo ese universo, todas esas luces, toda esa magnificencia, toda esa creación, todo ese poderío está dentro del hombre. Y esa creación no puede vivir aislada, es decir, las estrellas están en armonía todas. Uno ve unas estrellas moviéndose para un lado y otras para el otro. O la Tierra girando de una manera diferente a la que rota y los otros planetas en contrario, porque entonces habría un caos, ¿cierto? Entonces, lo que nos está diciendo es, ese universo que hay afuera también está dentro de nosotros, porque somos uno con esa creación y hacemos parte de esas leyes que acabas de mencionar, que son las leyes del amor, la armonía y la paz. El ser es maravilloso. Nosotros vamos buscando el amor afuera, vamos buscando la paz afuera, inclusive la armonía. Y si nosotros nos ponemos a hacer una reflexión, nos damos cuenta que las tres conceptos que movilizan al mundo cuando estamos desconectados de nuestro propio ser son el miedo, el odio y la ira. Los tres contrarios. Nosotros no hemos escuchado o no hemos estado apercibidos de nuestro ser, pues porque hemos sido movilizados por ahí, ¿no? Por el miedo, por el odio, por la ira. Si nos vamos a analizar bien y nos conectamos con el ser, pues eso era lo que nos quería robar el enemigo oculto, que nosotros no lográramos trabajar ese odio con amor, si es que en algún momento experimentamos odio. La invitación es que destronemos y saquemos de nosotros todo eso, que nosotros nos moviéramos un montón en el miedo para perder la armonía y que nosotros nos moviéramos un montón en la ira para perder la paz. Y bueno, qué bueno saber que era tan el impostor o es tan ladrón que lo que quería era dejarnos de esto que hoy estamos descubriendo. Nuestro propio ser entonces se moviliza entre esas tres condiciones, en la armonía, la paz y el amor. Armonía no puede estar sin amor, amor no puede estar sin armonía. Ley universal. Como ley es una fuerza, como ley es un conocimiento, como ley nosotros necesitamos comprender que si amor es todo lo que le da continuidad a la vida, pues solo hasta que yo me apropio o encarne esa ley, voy a estar en armonía. ¿Qué más piensas, Mónica, de esta condición de la armonía? La armonía, como ya lo manifestaste, obviamente lo hemos dicho, no está afuera, ¿cierto? Va ligado a todas las leyes. En el universo o en esta creación, todo está en armonía, ¿cierto? Como lo manifestamos anteriormente. Los árboles dan su fruto y son tan armoniosos que no eligen a quién darle de comer. Cualquier hombre que se arrime a él puede tomar. Y está tan en armonía la creación que el río lleva su cauce y lleva dentro de él una cantidad de vida para alimentar tanto a la creación, a la tierra, como al ser humano, ¿cierto? Él no va en contra ni dice, usted no pesque porque es que usted es un hombre muy peleador. Entonces, en la creación todo está en armonía. El único que vive sin armonía es el ser humano, porque a base de todo lo que culturalmente nos han enseñado, o que hemos aprendido, que son las creencias, que son esas creencias que tenemos que desaprender, pues vivimos en guerra peleando con el otro. Entonces,
La paz no existe, o sea, no tiene que existir después de una guerra, ¿cierto? No debería existir esa guerra. Vivimos en guerra con el hermano, con el novio, con el esposo, con los hijos, con el vecino. Vivimos enfrentados a todos, cuando la ley para todos es que deberíamos estar en armonía, ayudándonos los unos a los otros, ¿cierto? Convencidos de que el amor no es ese amor romántico, entonces van de la mano. Si yo ya comprendo que el amor es universal y que el amor está en cada uno de los seres que me rodean, pues puedo comprender que yo también soy amor y podemos vivir en completa armonía. Muchos pensarán que es algo tan idealista, claro, porque es lo que tenemos en nuestra mente, pero créanme, audiencia, que se puede, que existe, esa es una verdad. Es que incluso hablando del Maestro Jesús, Él nos dejó una única ley: amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y si partimos de ese concepto, pues podremos entender que sí existe un amor universal, que no es el amor romántico y que si basados en él pues convivimos, vamos a tener esa armonía y esa paz duradera que es interna, no es externa. Que me adelantaste un tris a esa segunda ley, que es la ley del amor. Ahorita lo mencionábamos, armonía sin amor no funciona, amor sin armonía no funciona. Amor no es lo que nosotros crecimos pensando que era amor. Amor no son besos, abrazos, serenatas, chocolatinas, cartas, peluches, ni mucho menos sexo, porque también hemos confundido esa corporalidad lujuriosa con amor. Amor tiene mucho más que ver con la certeza de que nosotros tenemos una partícula de ese Padre en nosotros. No estoy diciendo, voy a hacer aquí un paréntesis porque de pronto a la audiencia le queda sonando un poco el tema de que amor no es sexo, y no estamos hablando de que ese encuentro entre dos seres maravillosos, un hombre y una mujer, no se tenga que dar o no esté siendo natural, exactamente. Solo que sí necesitamos replantearnos un montón porque hemos confundido ese encuentro con amor. El amor es la grandeza que cada uno de esos seres trae en sí, y que cuando tienen ese encuentro, pues lo que hacemos es unir nuestras fuerzas, unir nuestra luz creadora para darle continuidad a la creación, para darle continuidad a la vida. Entonces estamos llamados a romper con la idea de que el amor es romántico, sumergirnos un poco en la luz pura, en esa luz que nosotros traemos. Y miren que aquí les voy a traer otro texto, ya no viene de esos componentes bíblicos, sino de un libro muy bonito que se llama Yo soy tu ser, y dice: el ser que nos aguarda escondido dentro de la armonía no le da hambre, no tiene jamás frío, no cree en dioses, hombres ni poderes. Y si alguno daña su cuerpo en pedazos, él no siente dolor. No llora porque esté solo o porque le falte algo. No va a ninguna parte porque está en todas partes al mismo tiempo. Este es el ser que posee el hombre terrestre, el que algún día, antes de existir con nombre de persona, es decir, antes de que tú te llamaras Mónica, antes de que yo me llamara Nora, antes de existir con nombre de persona, ese creador original sacó del centro de su alma un pedacito de luz, la extrajo como quien saca de su cuerpo una parte muy preciada, una parte viva, y lo envió a la distancia, aquí a este planeta Tierra, para que nosotros recompensáramos la luz una y otra vez, para que le diéramos continuidad a la vida. Entonces, el amor es esa fuerza, esa divinidad, esa luz que nosotros traemos, esa certeza de lo que somos, que hoy los estamos invitando a hacerlo cierto también en ustedes, en entender que sí, que nosotros somos grandes, que nosotros tenemos divinidad, que nosotros tenemos un poderío muy grande, que no solamente estamos formados de mente, cuerpo y emociones, como se lo mencionábamos al principio. Tenemos 7 espíritus, y cada uno de esos espíritus dentro de nosotros conforman un ser universal, que hablábamos ahorita porque veníamos del universo, y nos convoca a ciertamente darle continuidad a la vida una y otra vez. Algo por aportar aquí en la condición del amor. Sin palabras. El amor es todo lo que le dé continuidad a la vida. Y si nos vamos a la parte lógica, entonces debemos ir cada vez que vamos a accionar, que vamos a actuar, pensar en conciencia si lo que estamos haciendo da continuidad a la vida.
si no da continuidad a la vida, entonces no está en armonía con esas leyes del Padre y va en contra del espíritu, porque todo lo que vaya en contra de la vida daña el ser, ese ser tan especial del que estamos hablando hoy y que cada uno contiene. Y finalmente, ese ser también está contenido en la paz. Moni ahorita lo decía, la paz no necesita de guerras, la paz no es aletargamiento. Es muy curioso porque cuando uno piensa en paz, o por lo menos cuando la Nora vieja pensaba en paz, se imaginaba por allá 2 mesas con manteles blancos, 2 grupos en conflicto, algo así como lo que veíamos en La Habana, 2 grupos en conflicto y una paloma blanca, con una cantidad de libros para firmar un tratado de paz. Ahora entendemos que la paz no es ni aletargamiento, no es espera, es un motor silencioso que está también en ese corazón dándole vida al espíritu. Miren esto tan bonito, la imagen que les estamos proyectando en este momento son un par de seres de luz, uno convoca la imagen de Jesús y otro convoca la imagen de un ser humano. Y están llenos de lucecitas, como de luciérnagas, de bombillitos encendidos por dentro. Porque si nosotros volvemos a retomar el concepto, o los invitamos a que retomen este concepto, la paz no necesita de la guerra. La paz es exactamente la propia luz. Millares de millones de seres luces que forman una muralla de protección que nadie detiene para defender la creación. ¿A qué le tenemos que temer? ¿O por qué nosotros entramos en conflicto? Si nosotros estamos conformados por toda la luz, cualquier conflicto carece de sentido, no se necesita la guerra. La paz siempre ha estado con nosotros para defender la vida. Entonces, el ser se conforma de estas 3 leyes, el amor, la armonía y la paz. Ahora nos estaremos preguntando cómo podemos nosotros manifestar, Moni, ese ser espiritual que traemos. La única manera de manifestarlo es a través del amor y de mi actuar. Cuando yo ayudo al hermano sin esperar su servilismo, ya hemos hablado de servicio y servilismo, es cuando yo ayudo al otro desinteresadamente, sin esperar nada material, sin esperar un gracias, como lo hiciste bien, yo quería sin ti, es que tú todo lo puedes, sin esperar esas palabras que solo llenan el ego, sino que lo hago solo porque sé que mi hermano lo necesita, entonces es donde mi ser se manifiesta. Tan sencillo como cuando vemos una ave herida y vamos a socorrerla. Eso es un acto de amor. Con un ave no sería un acto de amor si vamos y le damos una patada para que se termine de apurrear, ¿cierto? Es ir y la ayudo. Cuando vemos una planta que le falta agua y pasamos por ella o simplemente la ignoramos o decidimos tomar un poco de agua y darle esa frescura. Y esas son las simples cosas. Y esto hablando en cosas materiales con la creación, ¿cierto? Pero con el hermano es cómo ayudo a mi vecino que sé que está pasando por una necesidad económica y le puedo brindar un plato de alimento. ¿Cómo sé que mi hermana está angustiada y me puedo sentar a conversar con ella para que por lo menos se desahogue y saque todo ese dolor que tiene porque no le pertenece? Son los simples hechos que hacemos en el día a día en pro de la vida. Así es que el ser manifiesta su plenitud siempre alimentando la vida o dándole continuidad a ella. Qué tan bonito. Y me convoca también a ofrecerles el siguiente observador. ¿Qué tal si nosotros empezamos a sacar el resentimiento de nuestro corazón? Todos nosotros hemos cargado muchísima amargura, muchísimo dolor, muchísimo odio, muchísima ira. Todos nosotros... frustración. Eso, educados en un sistema, como lo mencionábamos al principio, un poco opresor y coercitivo. Nosotros crecimos pensando que nos teníamos que defender. En Antioquia, Colombia, porque esto lo va a ver todo el planeta, pero aquí en Antioquia hay un refrán muy común y es que el paisa es ventajoso, que el paisa, que es el parte como un gentilicio que nos acomodaron, nos vemos como vivos, como aventajados, de nuevo la palabra, y a eso estamos llamados a renunciar. Nosotros necesitamos romper con esas creencias que nos alejan de lo que es el amor. Moni ahorita lo decía, es que el amor es tan simple y todos hemos tenido una experiencia
en la que se manifiesta el ser. Todos. Yo pongo los siguientes ejemplos. Moni, ¿qué pasa si tú vas por la calle y ves a un hombre mayor ensimismado sobre un niño de 6, 7 años, dándole golpes, jalándolo del pelo, rompiéndole la ropita? ¿Qué sientes tú? Ira de justicia, porque está violentando a ese pequeño que no tiene cómo defenderse. Igual si fuera un adulto, es igual. Uno siente impotencia porque está agrediendo a otro ser humano, o sea, lo está tratando de dañar, y esa no es la naturaleza original de cada uno de nosotros. Entonces lo único que me haría sería ira, y me ha dado, porque ya lo he vivido. Cuando tuve una experiencia en un edificio que vivía y el vecino le estaba pegando a su esposa, lo único que hice fue llamar a la policía para no meterme en ese conflicto, pero para que alguien separara esa discusión ahí. Esa discusión, ¿cierto? Ese problema. Pero ayudé, no pasé indiferente, no dije, pues que le pegue, se lo ganó, porque otro diría, se lo merece por lo que haya sido. No, hay que respetar y cuidar la vida, independiente del momento que se esté viviendo. Entonces, hay que actuar. Y ahí es donde sale el ser, porque el ser se manifiesta en querer ayudar, en querer que al otro nunca nadie le haga daño. Eso. Me encanta esa definición y nosotros necesitamos darnos cuenta que sí hemos sentido el ser. Lo que pasa es que hay tanto ruido mental, tanta basura mental, que pasamos de largo todas estas situaciones. No hay un momento en el que una población se una más que frente a una catástrofe natural, por ejemplo. Entonces, cuando hay un derrumbe, cuando hay un terremoto, una situación de apremio para la comunidad, la gran mayoría salimos a auxiliar. Esa es una manifestación del ser, porque el ser lo que hace es defender la vida. Cuando hablamos de amor, eso es lo que queremos que nosotros, de lo que necesitamos apropiarnos, y que la idea o el concepto que les queremos ofrecer. Sacar de nosotros cualquier sensación incómoda, resentimiento, odio, miedo, para que se manifieste ese ser que sirve, que es desinteresado, que no necesita adulación, que no necesita aprobación. El mundo hoy en caos y en llamas, como digo yo, está sediento de esa adulación, porque cree que con eso va a llenar el vacío. No la necesitamos. Tenemos un ser maravilloso que el solo hecho de que nosotros le demos la oportunidad de manifestarse con esa ayuda desinteresada, con esa comprensión, con esa misericordia, pues entonces vamos a avivar ese ser que traemos. Y así como lo estamos mencionando, nosotros queremos que el ser se manifieste. Lo mínimo que le estamos llamados a hacer es tener un corazón arrepentido. Y uno dice, ¿pero de qué me tengo que arrepentir? ¿Uno de qué se tendría que arrepentir, Moni? De las veces que me dije que no era capaz, que era estúpida, que era fea, que no valía la pena. De eso me tengo que arrepentir, porque es que estaba siendo injusta conmigo. ¿Por qué? Por el desconocimiento a la grandeza que tenemos. Entonces, cuando vamos comprendiendo ese tipo de manipulación y de vocecitas incómodas, como lo dice Nora, pues no nos pertenece. Entonces vamos arrepintiéndonos de eso que hicimos. ¿Y cuál es el mejor hecho para saber que nos arrepentimos? O decir cuál es la mejor forma, no solo arrepentirnos, porque arrepentirnos, sí, me arrepentí, eso es decirle palabras, pero es cuando me arrepiento y lo cambio. Entonces no me vuelvo a decir que soy estúpido, porque soy muy inteligente, porque tengo todo el poder de la creación y sé que puedo, desde mi ser, tener todas esas, digamos, capacidades para resolver cualquier situación, porque no estamos hablando de materia, estamos hablando es de todas las habilidades, cualidades, bondades y virtudes que el ser humano tiene, porque venimos llenas de ellas y estamos llamados a recuperarlas. Y nos arrepentimos para dejar atrás esas pequeñas faltas que cometimos contra nosotros inicialmente, pero obviamente también contra los demás, porque a los demás también les hemos hecho daño con una palabra, con un juicio, con una mirada, con un chisme con el vecino, hablando mal del otro, juzgándolo. De todo eso nos debemos arrepentir, porque eso va en contra de la vida. Eso le está haciendo daño a alguien más, a mí inicialmente y al otro ser con el cual o contra el cual estoy atentando. Entonces, ¿qué
que renunciemos a, al miedo, a la ira y al odio empieza primero en nosotros. Nosotros hemos sentido miedo de no tener qué, el reconocimiento, la adulación, la aceptación, la aprobación, de no tener las cosas materiales, el carro, el casa, la beca, todo lo demás. Y en realidad nosotros como seres humanos somos la máxima criatura de la creación. Como máxima criatura de la creación somos abundantes por naturaleza y necesitamos alejarnos de esa necesidad que fue impuesta por ese enemigo silencioso para que nosotros nos diluyéramos en el error, porque a través del miedo de no tener eso que nos hicieron creer que teníamos que tener, pues hemos ido cometiendo una cantidad de errores. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una mujer permite el maltrato físico en una relación, ella tiene miedo a no ser suficiente para ese otro ser, mendiga el amor. Y nuestra invitación es a recuperar la grandeza y la divinidad para aceptar que si bien hay una ley que me invita a construir pareja, todo lo que agreda mi propia vida, todo lo que atente en contra mía, va a violentar la ley del amor. Entonces nosotros necesitamos soltar el miedo, creer que el amor viene de afuera, es lo que nos apega tanto a la materia, lo que nos apega al otro. Tenemos ira porque las cosas no salen de la forma en la que nosotros queremos que salgan, que tenemos odio porque los otros no se comportan de la forma en la que nosotros queremos que se comporten, y ahí necesitamos arrepentirnos. Mónica lo decía muy claro, el arrepentimiento no es voy, te pido perdón y dentro de 8 días vuelvo y cometo el error. El arrepentimiento es un acto de conciencia donde yo me doy cuenta que estoy violentando la ley, corrijo la senda, eso significa que no vuelvo a cometer el error y genero nuevas obras. Y generar nuevas obras va atado a que justamente vivamos en amor, armonía y paz, que son las leyes del ser, no en las leyes del impostor, que son el miedo, la ira y el odio. Para seguir trabajando en el ser, entonces nosotros necesitamos de estos 3 elementos, Moni. ¿Qué tal? Aquí está como para que nos hagas una breve descripción de esos, cuáles son esos elementos. Entonces necesitamos un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimiento espiritual. Entonces no es, cuando hablamos de aquí de un corazón, de un cuerpo limpio, no es que este cuerpo esté... Nos bañemos. Exacto, y perfumados y maquillados, bueno, no es ese tipo de limpieza. Es que este cuerpo al interno tiene una cantidad de células, de órganos que deben estar limpios. ¿Y cómo están limpios? Como lo mencionamos inicialmente, con nuestras obras. La manera en que alimentamos este cuerpo al interno, que es energía, es a través de nuestro accionar. Entonces necesitamos hacer obras de luz, hacer obras que den continuidad a la vida para tener un cuerpo limpio. Qué bonito. Y también lo voy a unir con ese mensaje que nos diste al principio, y es vigilar los sentidos, porque si yo vigilo mucho o todo el tiempo estoy en permanente vigilancia de lo que consumo, de lo que escucho, de lo que toco, de lo que huelo, pues voy a estar todo el tiempo conectado con que nosotros necesitamos es información que le dé continuidad a la vida y no que vaya en detrimento de ella. Muy bien. Un corazón puro, porque del corazón es que estamos hablando lo que tenemos en el ser, ¿cierto? Lo que nuestro ser tiene y manifiesta. Entonces, no es lo que entra por la boca lo que daña al hombre, sino lo que sale de su corazón. Porque en el corazón están grabadas todas esas memorias, están selladas esas memorias con la información que le hemos ido dando a través de los 5 sentidos. Entonces, un corazón puro es tener ese corazón tan limpio y lleno de amor, desinteresado, que nos permita actuar bajo esas 3 leyes que ya mencionamos. Y la mente llena de conocimiento, pues es esto, que nos nutramos de este tipo de contenido, que busquemos más contenido que nos eleve el espíritu, que vayamos a ser curiosos, como ya lo hemos invitado reiteradamente, y que nos alejemos un poco de tanta dialéctica y de tanto conocimiento intelectual, y nos genere curiosidad saber cómo se conforma el ser y qué es todo lo que hay dentro de mí, y que esos personajes han venido a mostrarnos. Es que Siddhartha Gautama, Daniel,
Juan el Bautista, Jesús, una cantidad de personajes que nos han venido a mostrar y enseñar acerca del ser. Ahí es donde está mucho la capacidad que tenemos nosotros de alimentarnos y de tener ese conocimiento espiritual. Ahí, para complementar con lo que acabas de mencionar de Juan, Juan nos dijo que el oro y la plata se deben pasar por fuego para fundirlos, que nos debemos lavar con jabón de lavadores y revestirnos con vestiduras eternas. ¿Qué nos está diciendo? Que el fuego, que es como decir esa llama, que esa chispita que está en ese corazón, ese ser que acabamos de ver, que es esa luz que tenemos, que es desde el principio, debemos remitirnos a ella para que con esa fuerza de ese fuego limpiemos este cuerpo, ¿cierto? Quememos todo lo que no le pertenece, todas esas vocecitas que no van con él, las vamos a ir quemando y sacando, ir quemando esos pequeños errores. Dice, revestidos de vestiduras eternas, como lo acabas de mencionar en las anteriores diapositivas, muchos punticos luminosos, ¿cierto? Estamos llenos de todas esas luces, de esos seres de vida, luz. Entonces, revestirnos es, ya estamos vestidos. ¿Cómo estamos vestidos? ¿Cómo están esas lucecitas hoy? Con nuestro accionar podremos decir que no están en su mayor esplendor, que no están brillando. Entonces, revestirnos es quitarnos ese vestido que lo opaca y vestirnos de toda esa luz que tenemos cada uno dentro, y solo se va a manifestar a través de las obras que hagamos, y esa es la manifestación del ser. Ya como para que vayamos cerrando el tema, queremos recordarles que el camino del ser es un camino de mucho amor, muchísimo, entendiendo y acercándonos a una creencia completamente diferente al amor que aprendimos en el mundo. El camino de mucho amor significa que nosotros vinimos a servir, nosotros vinimos a ayudar, nosotros vinimos a comprender, a generar unión, a ser pioneros de transformación. Nadie está en nuestra vida para obstaculizarnos. Créannos que nadie, por más incómodo que sea esa persona que tú tienes al frente, tiene como propósito dañarte, vino a enseñarte, y nos corresponde a nosotros actuar como los cirineos. Primero, de saber que nosotros vinimos a ayudarle a alguien más, ¿sí? Y que esos que están ahí, que a veces no comprendemos, también están para enseñarnos a nosotros. Es importante que nosotros reconozcamos que servir es una virtud del espíritu y que no tiene nada que ver con la necesidad de que nos aplaudan por lo que hacemos. Es en el silencio, el trabajo en el silencio en el trabajo, y porque la sabiduría del ser se manifiesta en eso, en la prudencia, en el silencio. Brochecito de oro. Hey, muchachos, todos los que nos están escuchando, recuerden que el enemigo oculto quiere robarte el ser. Y para robarte el ser lo hace deformando el pensamiento. Y si deforma el pensamiento, altera las emociones. Un pensamiento deformado y unas emociones alteradas atacan el sistema endocrino. Y el sistema endocrino es el que regula toda la gestión hormonal del cuerpo físico. Por eso llega la enfermedad. ¿Qué me les parece? El enemigo oculto es el que, digamos, calculadamente nos ha llevado a cometer error para que nuestro cuerpo se deteriore, para que nuestro cuerpo se dañe. Miren, miedo, ira y odio atacan el sistema endocrino. Un miedo daña la hipófisis, una rabia ataca la tiroides, una ira, un odio ataca todo el páncreas y todo el sistema renal. Entonces nosotros los invitamos a que miércoles elijamos caminar el camino del ser y nos convirtamos en un hombre nuevo. Porque mira, un hombre nuevo jamás vuelve a repetir los errores del pasado. Un hombre nuevo adopta por el conocimiento de la ley un solo mandato: el amor y la comprensión. Y con eso es suficiente. ¿Cómo activamos el amor? Dándonos cuenta que traemos ese ser que solo es amor. ¿Y cómo activamos la comprensión? Entendiendo que el otro es víctima de este mismo enemigo oculto y que se está movilizando por el desconocimiento que tiene de sí mismo. ¿Qué necesitamos? Aprender a convivir con los demás para forjarnos en inteligencia y sabiduría. ¿Qué quieres tú agregar, Moni? No, para cerrar, recordar que la primera parte
para iniciar este camino es activar la voluntad. ¿Activar la voluntad cuál? De desaprender y de aprender nuevas cosas. Y eso no se logra sentados esperando en el sofá. Toca sentarnos a leer un libro, ir a buscar en internet. Es decir, hay mucho material, hay muchas personas que hablan de esta información, de este ascenso espiritual. Entonces, hay que movernos, hay que activar la voluntad para dejar de vernos la serie que es muy chistosa, pero que la novela, solo es drama, y coger un libro donde nos esté hablando cómo funciona el corazón. Seguramente no todos tenemos ese conocimiento, lo hemos ido adquiriendo y muchos no sabrán ni siquiera que el corazón es solo, pensarán que es solo carne. Exacto. Entonces hay mucha información, entonces busquemos esa información. El primer paso es activar la voluntad. El segundo paso para mí súper importante es el arrepentimiento. Arrepentirme ya de todo lo que hice. Ya no puedo devolverme a corregir lo que ya pasó, pero sí puedo arrepentirme y no volver a caer en ese error. A partir de ahora, enderezar la senda, y a través de esos nuevos conocimientos que voy encontrando o voy comprendiendo, pues los voy haciendo vivos. Y a medida que voy haciendo vivos esas verdades en mí, pues estoy actuando bajo la ley del amor y la comprensión, porque la verdad en el ser humano es igual que el amor, es todo lo que le da continuidad a la vida. Todo lo que esté bajo ese concepto está siendo o encaminando al hombre a un mejor ser, a despertar su ser, a aflorar su ser, porque viene con nosotros desde tiempo A, solo que no lo hemos reconocido, no lo hemos buscado y por eso no se ha manifestado. Maravilloso el programa, esperamos que les haya gustado, que les nutra, que les haga sentido, que les active la curiosidad, y de nuevo recordarles que a Corazones Libres los encuentran en redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram. Somos un grupo de personas muy curiosas que en algún momento nos generó, se nos activó esa voluntad para investigar, y queremos compartir este conocimiento para que en sus corazones también se albergue la paz, se albergue la armonía, se albergue el amor, y que juntos podamos restablecer una humanidad tan lastimada, tan adolorida, tan carente, tan vacía, y que podamos restaurar el sentido y el principio de humanidad. Así que espérennos más adelante con nuevos podcasts, con nueva información, con nuevas convocatorias. Hace poco estuvimos en La Estrella entregando unos talleres gratuitos, absolutamente maravillosos, y seguramente iremos a otros lugares llevando el mensaje. Un abrazote gigante, que el Padre Eterno los bendiga, y nos encanta estar para ustedes. Chao, 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 chao.